construyendo la vida de nuestros hijos con un cimiento fuerte. Esta semana que pasó y que pudimos pasar con sus hijos, mostramos a lo largo de toda la semana este tipo de decoración en donde cada uno de nosotros estamos construyendo algo. Tú estás construyendo tu vida, tu hijo está construyendo su vida. La pregunta es, ¿cuál es el cimiento fuerte que tú tienes para poder edificarte, para poder edificar la vida de tu esposa, la vida de tus hijos? Te quiero decir, papá, que vivimos en un tiempo de constantes cambios sociales, cambios culturales en donde las influencias externas sobre nuestros hijos son más variadas e intensas que nunca. En la actualidad, los padres enfrentamos desafíos únicos en la educación de nuestros hijos en las diferentes etapas de sus vidas. Las influencias culturales, las redes sociales y la presión de los compañeros pueden desviar a nuestros hijos de los valores fundamentales. Como padres cristianos, enfrentamos el desafío de guiar a nuestros hijos en un mundo que continuamente se desvía de los principios bíblicos. Esta semana pudimos ver con tus hijos, ¿verdad?, varios fundamentos. Ahí están anotados, en la parte de ahí abajo hay una lona muy grande donde si tú quieres le puedes tomar una fotografía para que puedas repasar estos valores junto con ellos. El primero, el fundamento del amor. El segundo, el fundamento del perdón. El tercero, el fundamento del valor. El fundamento de la promesa y por último, el fundamento de la vida. Cada uno de esos fundamentos son los que van a determinar la manera de cómo van a ser tus hijos cuando estén grandes. Así que quiero meditar con ustedes sobre una parábola muy conocida. Esta parábola está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, si me acompañan los que traen Biblia, y si no, los que la traen en su celular, les pido que la pongan, la enciendan. Lucas 15, del 11 al 24, conocida como la parábola del hijo pródigo. Y te quiero decir que encontraremos profundas enseñanzas sobre la actitud de los jóvenes, el amor incondicional del padre y la responsabilidad y el papel crucial de los padres en la educación y en la formación de sus hijos. Así que, ¿ya lo tienes? Lucas 15, 11. Vamos a leer la palabra, esta parábola del hijo pródigo, y después la estudiaremos poco a poco. Dice así la palabra de Dios, con atención por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este es un hermoso pasaje. Tal vez si tú es la primera vez que lo escuchas, como dicen aquí, a bote pronto, tal vez no puedas comprender la profundidad de estas palabras que el Señor Jesucristo dijo.
pero vamos a analizarlo poco a poco para poder entender las enseñanzas que de aquí podemos extraer. La primera es la petición del hijo, el hijo menor, un hombre que tenía 2 hijos, el hijo menor, vean lo que le pide a su padre. Versículo 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, ¿qué podemos entender sobre este pequeño pasaje de 2 versículos? Que el hijo menor en aquella época, en el contexto que se estaba viviendo, finalmente le estaba diciendo a su padre: Padre, me gustaría que te murieras ya, para que me pudieras dar ya mi herencia. Y eso es lo que le estaba diciendo. Ya no me interesa estar contigo. Quiero que me des el dinero que has juntado a lo largo de tu vida con tanto esfuerzo, porque necesito encontrar algo que estoy buscando. Finalmente el padre accede, ¿sí? Pero ¿qué podemos aprender de estos primeros 2 versículos? Que hoy en día muchos jóvenes buscan independencia prematuramente, alejándose de la guía de sus padres y tomando decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Hoy en día hay un deseo de libertad, un deseo de autonomía, pero también una falta de madurez y preparación para poder manejar las responsabilidades en la vida adulta. Libertad no es hacer lo que te venga en gana, porque entonces te conviertes en esclavo de tus propias pasiones. Libertad, queridos hermanos, es poder hacer lo que quieras, pero tomar la decisión de no hacerlo porque sabes que eso va en contra de los valores que has aprendido. ¿Qué pasó después? Hay un viaje y hay un despilfarro. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. La palabra dice que él lo juntó todo. ¿Y sabe qué más? Se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? Porque sabía que él iba a hacer algo que no era conveniente. Decíamos que un hombre íntegro es el que se comporta de la misma forma aquí, delante de todas las personas, y allá donde nadie lo ve. Este hijo tomó la decisión de irse a un lugar muy alejado, porque sabía lo que iba a hacer. Sabía que lo que iba a hacer no le iba a ser agradable a su padre. ¿Y qué hizo? Finalmente dice la palabra que despilfarró, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y muchas veces los jóvenes que se independizan y les dan dinero piensan que el dinero es eterno y que les va a poder durar para siempre. Y este joven tuvo que vivir la consecuencia de sus actos. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, finalmente también Dios hace su parte. Vino una gran hambre, dice, en aquella provincia. Cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te va a volver de una o de otra forma, por la buena o por la mala. ¿Qué pasó? Dice que comenzó a faltar. Hoy en día la palabra de Dios dice que hay 3 deseos que la gente, y especialmente los jóvenes que están todo el día metidos en las redes sociales, tienen, pero que van en contra de lo que Dios quiere. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Este joven quería ver lo que no había visto en su provincia, junto con su padre en su trabajo. Los deseos de la carne, dice que vivió perdidamente. Más adelante el hijo dice que desperdició sus bienes con prostitutas. Los deseos de la carne. Y la vanagloria de la vida, cuando estás con mucho dinero invitándole a todos tus amigos. Y eso es lo que sucede hoy en día. En la actualidad es común que algunos jóvenes, después de tomar decisiones financieras imprudentes, enfrentan dificultades, enfrentan deudas, enfrentan pobreza o falta de dirección, experimentando las consecuencias de sus decisiones y llevándolos a situaciones desesperadas. ¿Qué sigue después
después. Miren lo que enseña la parábola, el trabajo degradante, pero también el arrepentimiento de este joven. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a lo mejor de los que le había invitado algún trago en la cantina, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero fíjense, dice que nadie le daba. Si usted observa con atención este pasaje, ¿qué estaba haciendo este joven? Alimentando cerdos, un trabajo sumamente degradante, especialmente para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque los judíos no comen carne de cerdo. Hasta ahí llegó este joven, tuvo que tocar fondo. Pero otra de las cosas que uno puede observar aquí, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero que nadie le daba. ¿No te parece absurdo? Pues si yo le estoy dando de comer al cerdo, pues yo uno para ti, otro para mí, uno para acá, otro para acá, ¿no? O sea, uno dice, bueno, hasta eso, o sea, pierde uno la conciencia. Pierde uno la conciencia de su propia condición cuando pasas por una situación así. Y muchos jóvenes, después de haber vivido las consecuencias de sus malas decisiones, llegan a un punto de reflexión donde reconocen sus errores. Este reconocimiento del error muchas veces nos lleva a buscar la reconciliación primero con Dios y después con su familia, para poder regresar a los valores que había aprendido en su casa, valores que había desechado. Entendiendo que la humildad y el arrepentimiento son necesarios, son indispensables para la restauración. ¿Qué podemos ver más adelante? El arrepentimiento del hijo. Ve el versículo 17, dice, volviendo en sí. O sea, estaba mal de su cabeza, necesitaba volver en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Volvió en sí, reflexionó, supo que estaba equivocado. Finalmente, pensando en lo que había vivido antes, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre, dándole de comer algarrobas a los cerdos. Y yo no tengo que comer. Yo aquí, dice la palabra, perezco de hambre. Así que vuelve en sí y dice algo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué estaba pensando? Desperdicié todo el trabajo que tú hiciste a lo largo de tu vida. Me diste el dinero que ganaste con tanto esfuerzo y yo fui y me lo gasté con prostitutas. Bebí alcohol desmesuradamente. Y hoy me doy cuenta que he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es esa condición de pecador que muchas veces tenemos y que muchas veces nosotros no nos acercamos a una iglesia porque sentimos que no merecemos, que no somos dignos, que hemos hecho cosas terribles que Dios no nos las puede perdonar. Pero no es así. Dios es maravilloso, es bondadoso, es generoso, es misericordioso y te quiere dar su gracia. Hoy en día, los que somos padres continuamos mostrando amor y compasión hacia nuestros hijos, aun cuando estos se hayan desviado del camino correcto. La disposición de los padres para perdonar y recibir a sus hijos cuando regresan demuestra el amor de padres. Y ese amor de padres, te quiero decir, que debe de ser de padres cristianos, porque una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón no puede tener al Espíritu Santo que le provee del amor ágape, ese amor incondicional, en donde su hijo, a pesar de lo que haya hecho, lo recibe. Porque también conozco padres que jamás volvieron a aceptar a sus hijos. Conozco padres
que su hija se embarazó y le echaron de su casa y no la volvieron a recibir. Pero en la condición que Dios nos ha permitido entender a ti y a mí, de que en esa condición de pecadores, Cristo murió por nosotros a pesar de que éramos pecadores. Así que este joven quería restaurar esa relación con su padre y con su familia. Y veamos el final del pasaje, el amor del padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice la palabra de Dios, a regocijarse. ¿Qué estaba haciendo el padre? Esperando a su hijo, porque dice que lo vio desde lejos. ¿Y sabe qué hizo el padre? No le recriminó absolutamente nada, no le dijo absolutamente nada de lo que él había hecho, sino corrió, dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cómo recibirías tú a un hijo que se perdió en el mundo y que toma la decisión de regresar contigo, hizo cosas terribles? ¿Cómo lo recibirías? ¿También te echarías sobre su cuello y le darías un beso? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en ese amor incondicional que debe de tener un padre por su hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le dijo: no me digas nada. Simplemente le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido. Tú dime, ¿se lo merecía? No, se llama misericordia. Cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. Porque si Dios nos diera lo que nos merecemos, el Padre le hubiera dicho: no, tú te fuiste, vete, no te necesito aquí. Pero el Padre no tomó esa actitud. Él tomó, dice aquí, que le tuvo misericordia de él. Ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Y saben qué más hizo? Traigan al becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este acto, queridos hermanos, es un reflejo del amor incondicional y el perdón de Dios hacia nosotros. En la actualidad, cuando un hijo se reconcilia con sus padres o retorna al camino correcto después de un periodo de extravío, la familia y los más cercanos deben celebrar, deben regocijarse por ese regreso. Esto refleja la alegría y el alivio que surge cuando una relación rota es restaurada y un ser querido es recibido nuevamente en su entorno, un entorno de amor y un entorno de apoyo. Esto me hace pensar en el momento de que un hijo a lo mejor es robado, secuestrado, y pasa mucho tiempo y tú sigues todavía con la esperanza de recuperar a tu hijo. Cuando ese hijo es encontrado y regresa a tu casa, yo creo que no hay ninguna experiencia más maravillosa que el poder volver a ver a tu hijo que te lo había robado. Te quiero compartir 5 enseñanzas de este pasaje para los padres. La primera enseñanza para ti, papá, mamá: ama incondicionalmente a tus hijos. Como el padre de la parábola, estás llamado a mostrar un amor incondicional hacia tus hijos, dispuesto a perdonar y a restaurar sin importar cuán bajo haya caído tu hijo. Así como Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. 2. Permite que tus hijos aprendan de sus errores. A veces es necesario dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones
para que aprendan lecciones importantes de la vida. Esto, queridos hermanos, no significa abandonarlos, sino darles un espacio para que nuestros hijos comiencen a madurar. Número 3. Guía a tus hijos hacia el arrepentimiento. Es una responsabilidad nuestra enseñar a nuestros hijos a reconocer sus errores y buscar el perdón. Debe ser un ejemplo de humildad y arrepentimiento para su hogar. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar una actitud de guía para nuestros hijos. Si él ya reconoció que se equivocó y está pidiendo tu ayuda, tú tienes que recibirlo como el Padre, con los brazos abiertos. Cuarto, regresa a nuestro. Practica la gracia del perdón. Gracia. La palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. Finalmente este joven no merecía ser perdonado por su padre, pero por gracia, por un regalo inmerecido, el padre lo perdonó. Así que, como el padre de este hijo pródigo, debes estar dispuesto a perdonar y a restaurar a tus hijos. Esta gracia es un reflejo del perdón divino para poder ayudar a tus hijos a entender a profundidad lo que significa el amor de Dios. El amor que Dios ha derramado en ti, papá, en tu corazón. Y número 5, celebra los momentos de reconciliación. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser pacientes con nuestros hijos y tenemos que ser benignos. Cuando tus hijos toman decisiones correctas y vuelven al camino, es importante celebrarlo. Es importante fortalecer esos lazos de unión como familia. No es el hecho que regrese tu hijo y que le digas vaya hasta que te arrepentiste, hasta que reconociste tus errores. Finalmente, hermano, ya tu hijo está ahí. ¿De qué te sirve reprochar? ¿De qué te sirve nuevamente volverlo a repetir? De nada. Lo que tienes que hacer finalmente es celebrar el perdón. Y después tengo 5 enseñanzas para los hijos. Sé que hay unos que son muy pequeños, no sé si lo puedan entender, pero finalmente el pasaje también tiene enseñanzas para los niños y para los jóvenes. Niños, hijos, debes escuchar a tus padres. Ellos tienen más experiencia y saben lo que es mejor para ti, incluso a veces, aunque tú no estés de acuerdo. Número 2, piensa en las consecuencias de tus acciones. Hoy en día hay muchos jóvenes que toman decisiones sin pensar y a veces se dan cuenta tarde de que esa decisión que tomaron era la equivocada. Así que piensa en las consecuencias de tus acciones, aunque parezca divertido y emocionante. Número 3, es importante admitir tus errores. Nadie es perfecto. Y nosotros tenemos que reconocer que a veces nos equivocamos. Si haces algo malo, no tengas miedo de pedir perdón. Todos somos imperfectos. Y lo importante es aprender de tus errores. Número 4, tus padres siempre te amarán. Eso lo tienes que tomar en consideración. No importa lo que hagas, tus padres siempre estarán ahí para ti. Su amor, así como el amor de este padre, es incondicional, no hay condiciones. El amor de tu padre ahí va a estar siempre. No importa cuán lejos te alejes o qué tan mal te vaya, siempre puedes volver a tus padres. Ellos te recibirán con los brazos abiertos. Para terminar, quiero leerles una carta de un niño de este país, de los cuales pues hay muchos niños, pero quiero leer el sentir de un niño que tal vez no tiene lo que tú tienes, un niño que también pasa por situaciones muy difíciles. Y dice así la carta: nací en la miseria, nunca conocí a mi padre. Mi madre me dio lo único que podía dar, algunas caricias. Descargó en mí toda su frustración y mal humor.
Te aclaro algo para que lo sepas, porque para mí es importante. Yo no decidí nacer. Abandoné la casa siendo muy pequeño, un cuarto que olía muy mal, a perfume barato y a frijoles. Y me perdí en la calle de la ciudad. A eso le llaman libertad. Desesperado por el hambre aprendí a pedir limosna y también a robar. No encontré otro camino para sobrevivir. ¿Acaso vivir así de libertad? Sin darme cuenta encontré una fuente de alegría sin sentido. Logré por un momento olvidar mi soledad y sin detenerme a pensar en lo que mañana pudiera suceder, aprendí que mi hambre se podía olvidar. Y encontré un compañero que me hacía cambiar mi realidad. A partir de ese momento la droga se convirtió en mi cómplice. Además, nadie podía decirme nada, pues por ahí escuché que yo tenía derecho a hacer lo que quisiera. Porque eso es la libertad. Un día, sentado a la orilla de la calle, observé a un niño ante un aparador de juguetes indeciso sobre qué muñeco podía comprar, mientras que yo no tenía otra alternativa que continuar mi camino con rencor, sin más distracción que mi soledad. Entonces estalló en mí un grito de ira y desesperación: ¡soy libre! Pero no encuentro un lugar para dormir. ¿Qué es para mí la libertad? ¿Elección o resignación? ¿Esperanza o desesperación? ¿Amor o rencor? ¿Construir o destruir? ¿Vivir o morir? Tú que hablas de realización, te suplico que me des el conocimiento para aprender a vivir, para llegar a ser lo que debo ser. Quiero entender mi realidad, buscar un porvenir, construir un sueño, alcanzar un futuro diferente. Dame, te suplico, educación, y te prometo que aprenderé a usar ese don que Dios me entregó, que se llama libertad. Pero no la libertad que te esclaviza ante tus deseos y malas decisiones, sino la libertad que te da el conocer el camino, la verdad y la vida. Deseo ser libre para poder amar. Firma un niño que desea encontrar una razón para existir. Hoy estamos aquí, papás e hijos. Por un lado, la responsabilidad de ser padre, y por el otro, la responsabilidad de ser hijos. Y en diferentes etapas, niños, adolescentes y jóvenes. Y hoy debemos meditar. ¿Qué es un niño? Un vaso vacío. Eso es un niño. Un vaso vacío. Cuando nace, no tiene rencores, no tiene religión, no tiene raza, no tiene nacionalidad. Es un vaso vacío. De nosotros depende de qué vamos a llenar ese vaso. Lo podemos llenar de ternura, del amor de Dios, de comprensión, de valores, para que cuando salga sienta el deseo de compartir lo que Dios le ha dado, que es el conocimiento de Él. O podemos llenar ese vaso de rencor, de odio, de venganza, para que después, cuando ese vaso esté lleno, salga dispuesto a asesinar, a matar. Esos son los vasos que Dios nos da como maestros. Nosotros somos privilegiados. Dios nos ha concedido una tarea mágica y maravillosa: llenar esos vasos. Como padre de familia, soy maestro. Como pastor, soy maestro. Y además de ser maestro de ellos, tengo la responsabilidad de llenar muchos vasos. Ahí está el gran reto: ¿cómo llenar esos vasos? Por eso este día de reflexión, donde acabamos una semana llena de maravillosas experiencias, donde construimos nuestra vida en un fundamento firme que es Cristo, y pudimos ver el hambre de los pequeños para seguir llenando sus vasos con ese fundamento. Los invito, queridos hermanos, a que nos propongamos dejar de ser instructores y convertirnos en maestros de la vida, y hacer de nuestros hijos instrumentos de Dios con determinación, con valores, con alegría, para poder vivir con una entrega total.
pero también que sientan el dolor del niño abandonado, el dolor del niño que está comiendo basura acompañado de un perro, durmiendo en un zaguán, tapado con unos cuantos periódicos. Nosotros tenemos un compromiso de nuestro tiempo. Aprendí que los deseos vienen de Dios. Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy más que nunca deseo que el maestro se convierta en un auténtico líder de su tiempo, con la dignidad, la calidez, la fuerza, la determinación de forjar a otros seres humanos a la estatura de Cristo. En esta semana, en uno de los salones, nuestra maestra Yanis puso esa caja que tú ves ahí, en donde dice la medida perfecta es Jesús. Pero si yo te pasara a ti y te viviera ahí, la pregunta es ¿hasta dónde llegarías? Porque Cristo es nuestro modelo. Nosotros debemos de tratar de llegar a la estatura de ese varón perfecto. ¿Cuánto tú mides? La escultura de un niño debe de ser la escultura de Dios. Y Dios nos ha pedido en este tiempo y en este espacio, por destino o por circunstancia, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que Cristo enseña, como a esos vasos vacíos que necesitan ser llenados. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Papás, hagamos de nuestro papel con ese orgullo y con esa dignidad de poderle decir a Dios: gracias, porque soy colaborador de tu creación. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Padre bendito, Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de poder estar aquí reunidos como familia, Señor, de poder entender a través de tu palabra que nosotros, Señor, debemos de amar incondicionalmente a nuestros hijos, de enseñarles, Padre, que aprendan de sus errores, de poderlos guiar al arrepentimiento genuino, Señor, para que no vuelvan a caer en esos mismos errores. Ayúdanos, Señor, sé que no es fácil a poder practicar el perdón, especialmente para con nuestros hijos cuando son rebeldes. Ayúdanos también, Señor, a poder entender que debemos de celebrar con ellos todos esos logros, esos arrepentimientos que a veces tienen de haber tomado una decisión equivocada. Permite que los niños, Señor, que nos acompañaron esta semana, Padre bendito, aprendan a escuchar a sus padres. Que ellos puedan llegar a pensar en las consecuencias de sus decisiones, que puedan admitir cada uno de sus errores, que puedan entender que sus padres los amarán siempre, no importa lo que hayan hecho, Señor, no importa hasta dónde hayan caído, que el amor de sus padres pueda ser un amor incondicional y que ellos sepan, Padre, que siempre pueden volver a casa y que siempre pueden volver a ti, Señor. No importa los pecados que nosotros hayamos cometido, tú siempre estás dispuesto a recibirlos. Así con tu rostro inclinado, yo quisiera esta hermosa mañana hacer una invitación. Si hay alguien que viene tal vez por primera vez a un culto como este, me gustaría poderle invitar a que conozca a ese Cristo del que hemos hablado a lo largo de toda la semana y que pueda tomar una decisión que estoy seguro que va a ser la decisión más importante de su vida. Abrir su corazón para poder recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y si tú es la primera vez que vienes a un culto como este y te gustaría poder recibir a Cristo en tu corazón, permíteme guiarte, permíteme ayudarte a que hagas una oración de fe en donde tú vas a determinar cambiar tu vida y vas a poder conocer a Dios para que te ayude a poder ser ese padre o ese hijo que necesitas ser para poder tener esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Solo repite después de mí estas sencillas palabras: Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Te pido
vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para poderme dar una nueva esperanza de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en esta mañana abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén. Así con su rostro inclinado, me gustaría, si alguien hizo por primera vez esta oración, que me levante su mano para poder orar con usted. ¿Alguien hizo por primera vez esta oración? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga también allá. ¿Alguien más por este lado? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más por este lado? Dios les bendiga, de verdad, a los que levantaron su mano. Créanme, Dios te bendiga también. Créanme, de verdad se los digo, Dios va a cambiar sus vidas, las va a transformar. Déjenme orar por ustedes, por favor. Padre bendito, Señor, hoy hay fiesta en el cielo, porque tu palabra dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que entran en el reino de los cielos. Aquí están, Señor, estas personas, estos niños que han tomado la decisión, Señor, de poder recibirte a ti como su único y suficiente Salvador para poder cambiar y transformar sus vidas, Señor. Yo te pido por ellos para que en este nuevo caminar contigo, Señor, ellos puedan comprender y entender